Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 7 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. Los cuatro grandes reyes. Entonces el gran rey hijo del erudito, el gran rey guardián del distrito, el gran rey creador de nobleza y el gran rey ojo enfermo se levantaron de sus asientos. Colocándose el manto sobre sus hombros e hincando la rodilla derecha en el suelo, juntaron las manos en oración hacia el conquistador y le hablaron así: Venerable conquistador, este sutra de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, ha sido predicado, observado y ponderado por todos los tathagatas, totalmente adoptado por todas las asambleas de bodhisattvas, venerado y loado por todas las asambleas de dioses, glorificado por todas las asambleas de los señores de los dioses y efusivamente elogiado con ofrendas y alabanzas por todos los protectores del mundo. Este sutra resplandece en todas las residencias de los dioses, concede la felicidad suprema a todos los seres, consume totalmente el sufrimiento de los seres nacidos en el infierno o como animales y el del reino del Señor de la muerte. Corta el flujo de todos los temores, repele enérgicamente a todos los ejércitos enemigos, apacigua completamente todo el dolor y las enfermedades de la soledad, disipa las malas influencias de los atros, pacifica de forma suprema, apacigua completamente la tristeza, las aflicciones y los distintos tipos de adversidades y destruye totalmente cientos de miles de desgracias. Venerable conquistador, cuando este sutra de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, se expone extensa y correctamente en medio de una asamblea, al escuchar esta esencia del néctar del Dharma, nosotros, los cuatro grandes reyes, junto con nuestras tropas y súbditos, expandimos el gran esplendor de nuestro cuerpo divino. En nosotros aparece también el entusiasmo, el poder, la fuerza, y entra en nuestros cuerpos el esplendor, la gloria y la excelencia. Venerable conquistador, nosotros, los cuatro grandes reyes, permanecemos en el Dharma, proclamamos el Dharma, somos reyes del Dharma, y a través de él, venerable conquistador, gobernamos a dioses, nagas, espíritus malignos, titanes, a los que planean por el cielo, a los que se alimentan de aromas, a los espíritus de apariencia humana y a los grandes reptiles. Impedimos que incontables huestes de demonios que carecen de compasión roben la energía a otros. Venerable conquistador, nosotros los cuatro grandes reyes, apoyados por 28 grandes generales de los espíritus malignos y sus ejércitos de cientos de miles, con el perfecto ojo divino que sobrepasa al de los humanos, vigilamos continuamente todos los mundos, los ayudamos y protegemos completamente. Venerable conquistador, por esta razón, nosotros, los cuatro grandes reyes, somos llamados protectores del mundo. Venerable conquistador, en este mundo, cuando un país sea atacado por ejércitos enemigos con la intención de destruirlo, sea dañado por la sequía o afectado por enfermedades, por cientos de diferentes calamidades o miles o cientos de miles de calamidades, venerable conquistador, nosotros, los cuatro grandes reyes, exhortaremos a los monjes que conocen el sutra de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, a exponerlo y predicar el Dharma. Venerable conquistador, cuando nosotros, los cuatro grandes reyes, con emanaciones mágicas y bendiciones, rendimos homenaje a esos monjes que predican el Dharma, cualquiera que sea el lugar donde vayan, en cada uno de estos sitios, enseñarán amplia y perfectamente esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y apaciguarán completamente cientos de diferentes desgracias, los miles de desgracias que ocurran en esos lugares. Venerable conquistador, en cualquier territorio de un rey de los humanos, a donde vayan esos monjes que sostienen la poderosa colección de sutras y predican el Dharma, en esos lugares será también aceptada la sagrada luz dorada,
el rey de la colección de sutras. Venerable conquistador, cuando un rey de los humanos que ha escuchado atentamente la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, dé protección contra todos los adversarios a esos monjes que sostienen la poderosa colección de sutras, amparándolos, apoyándolos y defendiéndolos, venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, daremos completa protección a los seres que habitan en todo el territorio de ese rey de los humanos, amparándolos, apoyándolos, protegiéndoles y dándoles paz y bienestar. Venerable conquistador, cuando un rey de los humanos complazca a la persona que sostiene la poderosa colección de sutras, ya sea monje o monja, hombre o mujer con votos de laico, proporcionándole todas las comodidades, venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, a través de todo tipo de objetos de bienestar, daremos felicidad y excelentes bienes a todos los seres que habitan en el territorio de ese rey de los humanos. Venerable conquistador, cuando un rey de los humanos atienda, respete, venere y haga ofrendas a ese monje o monja, hombre o mujer con votos de laico, que conoce la poderosa colección de sutras, nosotros, los 4 grandes reyes, haremos que ese rey de los humanos sea más atendido, respetado y venerado que todos los demás reyes, que reciba más ofrendas y que sea muy elogiado en todas partes. Entonces el conquistador dijo a los 4 grandes reyes: «Excelente, oh 4 grandes reyes, excelente, excelente. Vosotros, grandes reyes, en verdad os habéis esmerado en propiciar a los victoriosos del pasado. Habéis plantado las raíces de la virtud. Habéis venerado a muchos cientos de miles de millones de Budas y por proclamar el Dharma habéis sido reyes de dioses y hombres. Verdaderamente habéis tenido el pensamiento de beneficiar a todos los seres durante mucho tiempo. Habéis poseído el gozo y el pensamiento amoroso. Habéis mantenido la actitud altruista de actuar por el beneficio y la felicidad de todos los seres, eliminando todo aquello que no es beneficioso, diligentes en llevar la felicidad completa a todos los seres. Vosotros, los 4 grandes reyes, proteged completamente a aquellos reyes de los humanos que con entusiasmo honran y veneran esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Dadles completo amparo, apoyo y respaldo, que disfruten de paz y bienestar constantes, y así, el modo correcto de practicar el Dharma de los Budas conquistadores del pasado, el presente y el futuro, estará siempre protegido por vosotros 4, los grandes reyes acompañados de tropas, súbditos y cientos de miles de espíritus malignos. Estará también completamente amparado y apoyado, y así vosotros 4, los grandes reyes acompañados por tropas, súbditos y cientos de miles de espíritus malignos, saldréis victoriosos de la batalla entre dioses y titanes, en la que los titanes serán derrotados. De esta forma serán subyugados todos los ejércitos de enemigos de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Con este propósito, proteged totalmente a aquellos monjes o monjas, hombres o mujeres con votos de laico que conocen el rey de la colección de sutras, apoyándoles en todo, apoyándoles y amparándoles completamente. Dadles paz y bienestar. Entonces, el gran rey hijo del erudito, el gran rey guardián del distrito, el gran rey creador de nobleza y el gran rey ojo enfermo se levantaron de sus asientos, se colocaron el manto sobre el hombro e hincando la rodilla derecha en el suelo, juntaron las manos en oración hacia el conquistador y le hablaron así: Venerable conquistador, en el futuro, en cualquier lugar donde se encuentre la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, sea pueblo, ciudad, comarca, distrito, provincia o palacio, cualquiera que sea el rey de los humanos que gobierne a través del tratado real, compromiso de los señores de los dioses, que escuche continuamente la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, la respete y la venere, que respete, venere, reverencia y haga ofrendas a los monjes, monjas, hombres o mujeres con votos de laico que conocen este discurso rey de la colección de sutras, la esencia del néctar de este río de escuchar el Dharma, hará que se expanda el gran resplandor de nuestros cuerpos divinos. Y nosotros, los 4 grandes reyes, junto con nuestros súbditos y muchos cientos de miles de espíritus malignos,
obtendremos también entusiasmo, fuerza, un gran poder, y se incrementará nuestro esplendor, gloria y excelencia. Venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, con tropas, súbditos y numerosos cientos de miles de espíritus malignos, haciendo que nuestros cuerpos sean invisibles, iremos allí donde se encuentre la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, en el presente y en el futuro, ya sea pueblo, ciudad, comarca, distrito, provincia o palacio. Protegeremos completamente a aquellos que escuchen, respeten y veneren esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Les daremos total protección, apoyo y amparo. Eliminaremos sus interferencias y les proporcionaremos paz y bienestar, así como a todo el séquito del Palacio Real, a las provincias y a todo el país. Estos lugares se verán completamente libres de todo tipo de temores, daños y agitaciones. Los ejércitos enemigos serán rechazados. Venerable conquistador, aquel rey de los humanos que escuche, respete y venere esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y que tenga como vecino a otro rey enemigo, cuando éste tenga el pensamiento de «voy a invadir ese país con los 4 brazos de mi ejército y voy a destruirlo completamente», en esa ocasión y en ese momento, por el poder del esplendor de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, este rey enemigo vecino entrará en batalla con otros reyes y su propio país se llenará de confusión. En su reino ocurrirán además incontables disturbios. El país se encontrará también con calamidades planetarias y enfermedades y sufrirá todo tipo de miserias. Venerable conquistador, en el país de ese rey enemigo vecino se darán cientos de diferentes desgracias y miserias como las anteriores. Venerable conquistador, los ejércitos de 4 divisiones de ese rey enemigo vecino, cuando salgan de su país para enfrentarse a las tropas enemigas con el propósito de llegar y destruir completamente el país donde permanece la sagrada luz dorada, el rey de las colecciones de sutras, nosotros, los 4 grandes reyes, junto con nuestras tropas, súbditos y numerosos cientos de miles de espíritus malignos, haciendo nuestros cuerpos invisibles, llegaremos a ese lugar, haremos que se retiren del lugar donde se encuentran, les causaremos numerosas pérdidas y los derrotaremos. Así pues, si esos ejércitos no son capaces de llegar al país, menos lo serán de destruirlo. Entonces el conquistador dijo: «Excelente, oh 4 grandes reyes. Excelente, excelente. Vosotros sois especialmente admirables, porque habéis practicado la perfección durante cientos de miles de millones de incontables eones. Con el propósito de la iluminación completa, perfecta e insuperable, proteged enteramente a aquellos reyes de los humanos que escuchen, respeten y veneren la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Ayudadles, apoyadles y amparadles completamente. Eliminad sus interferencias y dadles paz y bienestar. Proteged también los palacios y la corte de esos reyes, sus ciudades, provincias y países. Dadles total ayuda, apoyo y amparo. Eliminad sus interferencias y concededles paz y bienestar. Liberad totalmente esos países de todos los temores, daños y confusiones. Rechazad los ejércitos enemigos. Esforzaos en hacer que en todo el continente de Sambu esos reyes de los hombres no peleen, no se ofendan, no discutan y no haya desunión entre ellos. Grandes reyes, junto con vuestras tropas y súbditos, vosotros 4, en este continente de Sambu, cuando en las 84.000 ciudades los 84.000 reyes sean felices en sus propios países, estén satisfechos como soberanos de su reino, no se perjudiquen mutuamente por la cantidad de sus riquezas, no se odien unos a otros, estén complacidos con la grandeza de su vida real en el reinado obtenido de acuerdo con las propias acciones acumuladas en el pasado, no se aterroricen mutuamente ni se ataquen con el propósito de destruir el país. Cuando en las 84.000 ciudades de este continente de Sambu, los 84.000 gobernantes se amen entre sí, tengan una actitud de amor y de solidaridad, siendo felices cada uno en su propio país, sin pelearse, sin ofenderse, sin discutir y sin que haya desunión.
Entonces vosotros 4, los grandes reyes, con vuestras tropas y súbditos os expandiréis en ese continente de Sambu, y los años serán buenos. Habrá felicidad, habrá muchos seres, estará lleno de humanos y la tierra será un lugar atractivo. Las estaciones, los meses, los cambios de luna y los años discurrirán todos de forma correcta. Los planetas, las constelaciones, la luna y el sol se moverán en armonía durante el día y la noche. Las lluvias caerán en el momento apropiado para la tierra. Los seres que habitan en todo el continente de Sambu disfrutarán de todas las riquezas y cosechas, aumentarán su bienestar y desaparecerá la envidia. Se volverán generosos, seguirán el camino de las 10 acciones virtuosas y la mayoría nacerá en el mundo de los estados afortunados en los reinos superiores. Las residencias celestiales estarán llenas de dioses y de hijos de dioses. Oh grandes reyes, cuando un rey de los humanos que escuche, respete y venere la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, respete, venere y trate cortésmente a aquellas personas que conocen este discurso, ya sean monjes o monjas, hombres o mujeres con votos de laico, y les haga ofrendas. Y cuando para invocar vuestra compasión, oh 4 grandes reyes, con vuestras tropas, súbditos y muchos cientos de miles de espíritus malignos, escuche constantemente esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, por la esencia del néctar del Dharma, esta corriente de escuchar el Dharma hará que vuestros cuerpos se llenen de satisfacción. Se incrementará el esplendor de vuestros cuerpos celestiales y además aparecerá en vosotros el entusiasmo, el poder y la fuerza. Se expandirá completamente vuestra magnificencia, gloria y excelencia. Ese rey de los hombres me presentará abundantes, extensas e inconcebibles ofrendas a mí, el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda perfecto y completamente iluminado, el sabio de los Sakyas. Y también presentará abundantes y extensas ofrendas de inconcebibles objetos a numerosos cientos de miles de millones de Tathagatas del pasado, del presente y del futuro. Por eso, ese rey de los humanos gozará de una gran protección. Estará totalmente respaldado, amparado, apoyado y ayudado en todo. Estará libre de interferencias y disfrutará de paz y bienestar. La reina, los hijos del rey, todo el séquito de la reina y toda la corte de palacio gozarán de gran protección. Estarán completamente amparados, apoyados, ayudados, libres de interferencias y disfrutarán de paz y bienestar. También todas las deidades del Palacio Real poseerán gran esplendor y poder, inconcebible gozo físico y mental, y disfrutarán de todo tipo de placeres. Las regiones y ciudades del país estarán totalmente protegidas y ayudadas, libres de todo daño, libres de enemigos. No serán amenazadas por ejércitos enemigos y estarán libres de calamidades y revueltas. Tras hablar de esta forma, el gran rey hijo del erudito, el gran rey guardián del distrito, el gran rey creador de nobleza y el gran rey ojo enfermo se dirigieron así al conquistador. Venerable conquistador, aquel rey de los humanos que desee escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, que desee para sí mismo gran protección y la busque tanto para la reina como para sus hijos e hijas y para todo el séquito de la reina, que ansíe para toda la corte del Palacio Real una gran paz y prosperidad, inconcebible, suprema, especial e inigualable, que aspire a que su poder real en esta vida se incremente de forma inimaginable y que el propio rey se haga inconcebible, que quiera estar respaldado por una cantidad de méritos incalculable, que busque protección y seguridad completa para todos sus territorios, para que se vean libres de daños, que no tengan enemigos ni sean invadidos por ejércitos hostiles y que no haya enfermedades ni agitaciones. Venerable conquistador, ese rey de los humanos debe escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, con una mente libre de distracciones, con respeto y veneración. Para escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, el rey de los humanos, debe dirigirse al mejor palacio real. Una vez en él, debe perfumarlo con aromas diversos y adornarlo con flores. Allí debe colocar un trono del Dharma, alto y bien engalanado con diferentes ornamentos. Debe decorar adecuadamente el lugar con parasoles, estandartes y banderas. Debe lavar su cuerpo,
vestirse con ropa nueva, elegante y perfumada, y adornarse con joyas. El rey debe disponer para sí un asiento más bajo, y después de sentarse en él, debe estar libre de arrogancia y no sentir apego por la grandeza de la vida real. Debe escuchar esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, con una mente libre de orgullo, vanidad y arrogancia. Y al monje que expone el Dharma, debe verlo también como a su maestro. Este rey de los humanos, en ese momento y esa ocasión, debe tener una actitud de cariño y bondad hacia la reina, los hijos e hijas y todo el séquito de la reina. Debe dirigirse a la reina y a sus hijos e hijas con palabras agradables y también a todo el séquito de la reina. Debe colocar variadas ofrendas para escuchar el Dharma, sentirse complacido con una felicidad inimaginable e incomparable y un gozo extraordinario. Sus sentidos han de estar gozosos pensando que ha obtenido algo maravilloso. Ha de estar feliz sintiendo una gran dicha e ir al encuentro de quien predica el Dharma con un intenso gozo. Después de que hablaron así, el conquistador, dirigiéndose a los 4 grandes reyes, pronunció estas palabras: Grandes reyes, en esa ocasión y en ese momento, el rey de los humanos debe vestir prendas nuevas elegantes e ir todo de blanco. Engalanado elegantemente con distintos ornamentos, sosteniendo un parasol blanco y saliendo del palacio real acompañado por las fuerzas reales, en pompa magna y con los distintos símbolos auspiciosos, debe dirigirse al encuentro del que expone el Dharma. La razón de ello es que cuantos pasos de ese rey de los humanos destruirá tantos cientos de miles de millones de eones en la existencia cíclica, y esos mismos cientos de miles de millones de veces obtendrá el rango de rey que gira la rueda del Dharma. Tantos pasos como dé, así se incrementará de forma inimaginable la grandeza y el poder de su reinado. Disfrutará durante cientos de miles de millones de eones de palacios divinos en lugares amplios y espaciosos, hechos con 7 diferentes tipos de piedras preciosas. Obtendrá muchos cientos de miles de veces el linaje del rey de los humanos y el gran esplendor de los dioses. Alcanzará en todas sus vidas poder, grandeza, longevidad y reinará durante mucho tiempo. Tendrá valentía, será recordado, poseerá fama, gran elocuencia, será digno de alabanzas y proporcionará bienestar al mundo con todos sus dioses, humanos y semidioses. Gozará de grandes placeres divinos y humanos. Poseerá gran fuerza y un cuerpo dotado de gran poder. Será atractivo, bello de contemplar y gozará de una excelente complexión. En todas sus vidas se encontrará con el Tathagata, con amigos virtuosos, y estará completamente respaldado por una incalculable cantidad de méritos. Oh grandes reyes, consciente de todos los beneficios de estas cualidades, ese rey de los humanos se dirigirá al encuentro del que expone el Dharma desde 1, 100, 1000 leguas de distancia, viendo a quien expone el Dharma como a su maestro. El rey debe pensar: hoy el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda completamente iluminado, el sabio de los Sakyas, ha entrado en este palacio real y está invitado a mi mesa. Hoy voy a escuchar el Dharma del Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda completamente iluminado, el sabio de los Sakyas, que es diferente a todas las otras doctrinas del mundo. Hoy, por escuchar este Dharma, voy a obtener el estado irreversible en el camino a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Hoy voy a complacer a muchos cientos de miles de millones de tathagatas y presentar grandes, extensas e inconcebibles ofrendas a los Budas conquistadores del pasado, del presente y del futuro. Hoy voy a cortar completamente el río de sufrimiento de los seres que han nacido en el infierno, como animales o en el mundo del Señor de la Muerte. Hoy voy a plantar la semilla de la raíz virtuosa para obtener muchos cientos de miles de millones de veces el cuerpo del Rey de los Señores del reino de Brahma, muchos cientos de miles de millones de veces el cuerpo del mismo Indra y muchos cientos de miles de millones de veces el cuerpo del Rey que gira la rueda del Dharma. Hoy voy a obtener la liberación completa de la existencia cíclica durante muchos cientos de miles de millones de eones y una montaña de méritos incalculable, insuperable, extensa,
amplia e inimaginable. Hoy voy a dar una gran protección a todo el séquito de la reina. Voy a traer una paz y una felicidad inconcebibles, supremas, especiales e insuperables a este palacio real. Hoy voy a dar completa protección a todo el país, que estará totalmente seguro, sin daños ni enemigos ni invasiones de ejércitos hostiles, sin ser atacado por enfermedades ni agitaciones. Oh grandes reyes, si este rey de los humanos, con ese respeto hacia el sagrado Dharma, honra, considera como insuperable, venera y hace ofrendas al monje o monja, hombre o mujer con votos de laico que sostiene la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y os hace las mejores ofrendas a vosotros 4, los grandes reyes, junto con vuestras tropas, súbditos, asambleas de deidades y muchos cientos de miles de espíritus malignos, ese rey de los humanos incrementará de forma inconcebible en esta vida los méritos, la virtud, el poder y la grandeza de la vida real. Poseerá un inconcebible esplendor real. Estará adornado por la gloria, la excelencia y el esplendor, y derrotará completamente a todos sus oponentes y a todos sus enemigos de forma acorde con el Dharma. Después de decir esto, los 4 grandes reyes, dirigiéndose al conquistador, le hablaron así: Venerable conquistador, un rey de los humanos, con un respeto al Dharma similar a ese, que escuche la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, lo honre, lo considere insuperable, lo venere y haga ofrendas al monje o monja, hombre o mujer con votos de laico, que conoce el rey de la colección de sutras, que limpie minuciosamente el palacio para nosotros, los grandes reyes, perfumándolo con diferentes tipos de fragancias y escuchando el Dharma junto a nosotros, los 4 grandes reyes, ofrezca una porción de la raíz de virtud para sí mismo y para todas las deidades que junto a él escuchan el Dharma. Venerable conquistador, cuando el monje que enseña el Dharma se dirija a su asiento, ese rey debe de quemar inciensos variados para nosotros, los 4 grandes reyes, y cuando los queme como ofrenda a la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, de esa variedad de inciensos aparecerán ondulantes volutas de diferentes perfumes. Y al quemarse, en ese mismo instante, sobre el espacio de las 4 residencias de los 4 grandes dioses, aparecerán parasoles de ondulantes volutas de incienso y se percibirá un intenso aroma. Aparecerá un resplandor dorado que será también el resplandor de nuestras residencias. Venerable conquistador, en esas ondulantes volutas de diferentes perfumes e inciensos aparecerán en un instante Brahma, el señor de los atractivos humanos, Indra, rey de los dioses, Melodiosa, la gran divinidad, Estable, la gran diosa, Conocimiento perfecto, el gran general de los espíritus malignos y los otros 28 grandes generales, Gran poderoso, el hijo de los dioses, Vajrapani, joya excelente, grandes generales de los espíritus malignos, Ladrona, acompañada del séquito de sus 500 hijos, Sin calor y océano, grandes reyes de los nagas, todos ellos y sus respectivas residencias aparecerán allí delante y permanecerán en las ondulantes volutas de los diferentes perfumes e inciensos y se percibirá un intenso aroma. Dentro de las residencias brillará un resplandor dorado que las iluminará todas. Después de pronunciar estas palabras, el conquistador contestó así a los 4 grandes reyes: Oh grandes reyes, no solamente aparecerán parasoles entre las ondulantes volutas de diferentes perfumes e inciensos en cada una de vuestras casas, porque cuando ese rey de los humanos, con el propósito de venerar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, queme los diferentes inciensos, sosteniendo el incensario en la mano, saldrán de él intensos aromas, y en ese mismo instante, en las residencias de los dioses, de los nagas, de los espíritus malignos, de los que se alimentan de aromas, de los titanes, de los que planean por el cielo, de los espíritus de apariencia humana y de los grandes reptiles que habitan en todas las esferas de los 3000 millares de mundos, en los cientos de millones de lunas, en los cientos de millones de soles, en los cientos de millones de grandes océanos, en los cientos de millones de la reina de las montañas,
la montaña excelente, en los cientos de millones de horizontes de la reina de las montañas y en los grandes horizontes, y en los cientos de millones de esferas de los mundos de los 4 grandes continentes, se percibirá un fuerte aroma de incienso. Y lo percibirán también cientos de millones de deidades de las montañas de los 4 grandes reinos, desde cientos de millones de dioses del reino de los 33 hasta cientos de millones de dioses que han llegado al estado de ausencia de discriminación y ausencia de no discriminación. Y en los cientos de millones de montañas de dioses del reino de los 33, de todas las esferas de los mundos, de los 3000 grandes millares, se percibirá también un fuerte aroma de incienso. En sus residencias aparecerá un resplandor como el de una luz dorada que iluminará las casas de los dioses. Oh grandes reyes, de la misma forma en que permanecen los parasoles de ondulantes perfumes e inciensos variados en el espacio sobre todas las moradas de los dioses, en las esferas de los 3000 millares de mundos, con el propósito de venerar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, en el momento en que el rey de los humanos queme los distintos inciensos, por el poder de la grandeza de este sutra, aparecerán los aromas de variados perfumes e inciensos. En ese mismo instante, en el espacio sobre muchos cientos de miles de billones de conquistadores, tan numerosos como los granos de arena de las orillas del río Ganges, en cientos de miles de billones de tierras de Buda, tan numerosas como aquellos y en muchas esferas de los mundos de las 10 direcciones, surgirán parasoles de ondulantes perfumes e inciensos variados, y muchos cientos de miles de billones de Budas percibirán su fuerte aroma. Aparecerá un resplandor de color dorado que iluminará muchos cientos de miles de billones de tierras de Buda, tan numerosas como los granos de arena de las orillas del río Ganges. Oh grandes reyes, en el momento en que ocurran estos milagros, muchos cientos de miles de billones de conquistadores, tan numerosos como los granos de arena de las orillas del río Ganges, pensarán en esta persona que enseña el Dharma y asentirán: excelente, excelente, oh limpio de corazón. El hecho de que tú, limpio de corazón, aceptes exponer extensa y perfectamente la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, que posee esta profunda apariencia e inconcebibles beneficios, es excelente, excelente. Si los seres sintientes, únicamente por escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, acumulan una raíz de virtud que no es en absoluto pequeña, ¿qué necesidad hay de mencionar a aquellos que la memorizan, la sostienen, la explican, la leen, la perfeccionan en todos sus aspectos o la enseñan de forma amplia y correcta a sus discípulos? La razón de ello, limpio de corazón, es que en el mundo, en el momento de escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, muchos cientos de miles de billones de bodhisattvas alcanzan el estado irreversible en el camino a la iluminación perfecta y completa. Entonces, en las 10 direcciones, en muchos cientos de miles de billones de campos de Buda, tan numerosos como granos de arena hay en las orillas del Ganges, muchos cientos de miles de billones de conquistadores que permanecen en sus propios campos de Buda, en esa ocasión y en ese momento, con idénticas palabras, idéntica voz e idéntico sonido, hablarán de esta forma al monje que expone el Dharma cuando esté sentado en el trono. En el futuro, tú, limpio de corazón, llegarás a la esencia de la iluminación. Tú, limpio de corazón, una vez que hayas llegado a la suprema esencia de la iluminación y permanezcas bajo el rey de los árboles, serás muy superior a todos los seres de los 3 mundos. Enseñarás muchos cientos de miles de billones de prácticas y disciplinas que están más allá del alcance de todos los seres y cuyas bendiciones son difíciles de obtener incluso para los que han desarrollado el poder de las prácticas ascéticas. Tú, limpio de corazón, adornarás de manera excelente la esencia de la iluminación. Tú, limpio de corazón, protegerás completamente todas las esferas de los 3000 grandes millares de mundos. Cuando estés bajo el rey de los árboles, en el momento en que las inimaginables huestes del demonio se manifiesten en las formas extremadamente aterradoras que puedan, tú, limpio de corazón, vencerás a las distintas formas espantosas. Y cuando hayas llegado perfectamente a la suprema esencia de la iluminación, tú, limpio de corazón, alcanzarás la iluminación insuperable, perfecta y completa, y obtendrás el despertar total del que no hay ejemplos, que es la paz absoluta,
inmaterial y profunda. Tú, limpio de corazón, al permanecer firme en la esencia del asiento indestructible, harás girar los 12 aspectos del Dharma supremo, profundo e incomparable, que es alabado por todos los que giran la rueda del Dharma. Tú, limpio de corazón, tocarás el inigualable gran tambor del Dharma, harás sonar la incomparable concha del Dharma, levantarás el gran estandarte del Dharma, encenderás la insuperable lámpara del Dharma y harás que caiga la inigualable lluvia del Dharma. Tú, limpio de corazón, vencerás muchos miles de veces al enemigo de las aflicciones. Liberarás del océano del gran miedo y el intenso terror a muchos cientos de miles de billones de seres sintientes. Tú, limpio de corazón, liberarás por completo de la rueda de la existencia cíclica a muchos cientos de miles de billones de seres sintientes y complacerás a muchos cientos de miles de billones de Budas. Una vez pronunciadas estas palabras, los 4 grandes reyes respondieron así al conquistador. Venerable conquistador, el rey de los humanos, al ver los beneficios que se obtienen en esta vida y en vidas futuras de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, generará la raíz de virtud con respecto a 100.000 Budas, consciente de poseer una cantidad incalculable de méritos. Nosotros, los 4 grandes reyes, motivados por la compasión, con nuestras tropas, súbditos y muchos cientos de miles de espíritus malignos, en nuestras propias residencias, cuando seamos exhortados por los parasoles de ondulantes perfumes e inciensos variados, volveremos invisibles nuestros cuerpos y con el propósito de escuchar el Dharma, llegaremos al palacio real de ese rey de los humanos, en el que todo ha sido bien barrido y limpiado hasta el último rincón, perfumado con variedad de aromas y engalanado con diferentes ornamentos. Brahma, señor del mundo de los humanos, Indra, rey de los dioses, melodiosa y gloriosa, grandes divinidades, estable, diosa de la tierra, conocimiento perfecto, el gran general de los espíritus malignos y otros 28 grandes generales, gran poderoso, el hijo de los dioses, Vajrapani, joya excelente, grandes generales de los espíritus malignos, ladrona, acompañada del séquito de sus 500 hijos, sin calor y océano, reyes de los nagas y muchos cientos de miles de billones de dioses se volverán invisibles. Y con el propósito de escuchar el Dharma, se dirigirán al palacio del rey de los humanos, que ha sido excelsamente engalanado y donde se ha dispuesto un trono elevado para el que expone el Dharma, bien adornado con varios ornamentos y colocado en un lugar cubierto de flores. Venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, acompañados por nuestras tropas y súbditos, y en armonía con los cientos de miles de espíritus malignos, en el momento de ser satisfechos por la esencia de néctar del Dharma, en esta gran acción de generosidad, la generosidad del insuperable Dharma de este rey de los humanos, acompañado del maestro espiritual que hace que se obtenga la virtud, le daremos protección completa, completo refugio, apoyo y amparo, y le daremos paz y prosperidad. Protegeremos completamente el palacio de este rey, su ciudad y su país, dándole un completo refugio, apoyo y amparo, y proporcionándole paz y prosperidad. Eliminaremos las interferencias. Liberaremos completamente al país de todos los temores, desastres, enfermedades y revueltas. Venerable conquistador, si algún rey de los humanos en cuyo país aparezca esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, no respeta, ni considera como insuperable, ni venera, ni hace ofrendas a los monjes o monjas, hombres o mujeres con votos de laico que sostienen la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Nosotros, los 4 grandes reyes, y muchos cientos de miles de billones de espíritus malignos, no seremos complacidos escuchando el Dharma, ni gozaremos de la esencia del néctar del Dharma. No seremos venerados, el brillo de nuestros cuerpos divinos no aumentará, no generaremos entusiasmo, ni fuerza, ni poder, y el esplendor, la gloria y la grandeza de nuestros cuerpos no aumentarán. Venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, acompañados de nuestras tropas, súbditos y cientos de miles de billones de espíritus malignos, abandonaremos ese país. Venerable conquistador, si nosotros abandonamos el país, todos los dioses que allí habitan lo abandonarán también.
Y si los dioses abandonan el país, en ese lugar ocurrirán diversas agitaciones. Habrá incontables discordias en la corte, habrá disputas, rencores y desavenencias entre los habitantes del país que se consumarán y se extenderán. Habrá influencias planetarias negativas y diversas enfermedades. Caerán meteoritos desde diferentes direcciones. Los planetas y las constelaciones estarán en desarmonía. En los meses de invierno brillará el sol como en verano y ocurrirán eclipses de luna y de sol. Aunque el sol y la luna permanezcan en el cielo, tendrán constantes interferencias de Rahula y de vez en cuando habrá remolinos en el cielo con los colores del arco iris. Habrá terremotos, los pozos de la tierra emitirán sonidos, soplarán vientos con violencia y habrá lluvias torrenciales. El país será azotado por el hambre, será destruido por ejércitos enemigos, caerá en la ruina. Los seres estarán afectados por numerosas aflicciones y todo el país degenerará en la desgracia. Venerable conquistador, si nosotros los 4 grandes reyes, junto con nuestras tropas, súbditos y muchos cientos de miles de espíritus malignos, y los dioses y nagas que habitan en ese país, lo abandonamos, en ese lugar ocurrirán centenares de diversos daños como los mencionados y miles de diferentes calamidades. Venerable conquistador, aquel rey de los humanos que desee gran protección para sí mismo, que quiera disfrutar de numerosos placeres reales durante mucho tiempo, que busque tener una mente complacida con todo tipo de gozos, que ansíe la felicidad para todos los seres que habitan en el país, que desee derrotar a todos los ejércitos enemigos y proteger completamente todo el país durante mucho tiempo, que quiera convertirse en rey del Dharma y liberar completamente el país de todos los temores, daños, enfermedades y revueltas. Venerable conquistador, ese rey de los humanos, sin ninguna duda, debe escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Debe honrar, considerar insuperable, venerar y hacer ofrendas al monje, monja, hombre o mujer con votos de laico que sostiene la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Nosotros, los 4 grandes reyes, junto con nuestras tropas y súbditos, nos complaceremos por la raíz virtuosa acumulada al escuchar el Dharma y por la esencia de néctar del Dharma, y se expandirá el esplendor de nuestros cuerpos divinos. La razón de ello es, venerable conquistador, que el rey de los humanos, sin dudar, debe escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, porque, venerable conquistador, cualesquiera que sean los tratados, tanto mundanos como los que están más allá del mundo, que enseña el Señor del reino de Brahma, cualesquiera que sean los diferentes tratados que enseña Indra, el Señor de los dioses, y cualesquiera que sean los tratados, tanto mundanos como los que están más allá del mundo, que enseñan los diferentes tipos de sabios que poseen las 5 clases de clarividencia, con el propósito de beneficiar a los seres sintientes, esta sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, es muy superior, especial y mucho más elevado que todos ellos. Es explicado amplia y perfectamente por el Tathagata, que es supremo, especial y mucho más elevado que cientos de miles de señores del reino de Brahma, que muchos cientos de miles de billones de Indras y que todos los cientos de miles de billones de sabios que poseen las 5 clases de clarividencia con el propósito de beneficiar a los seres sintientes. Para que en todo el mundo el rey de los hombres lleve a cabo correctamente su gobierno, para que todos los seres sean felices, para proteger y amparar completamente a su país y que esté libre de daños y de enemigos, para poder derrotar a los ejércitos enemigos, para que no haya enfermedades ni revueltas en las regiones, para que a través del Dharma no haya confusión ni opresión en todo el país, para que los reyes de los humanos, cada uno en su propio país, brillen y resplandezcan como una gran lámpara del Dharma, para que todas las residencias celestiales se llenen de dioses y de hijos de dioses, para que nosotros, los 4 grandes reyes, junto con nuestras tropas, súbditos y muchos cientos de miles de espíritus malignos y todas las asambleas de dioses que habitan en el mundo, seamos venerados y complacidos, para que se expanda el gran esplendor de nuestros cuerpos celestiales, para que en nuestros cuerpos aparezca un gran entusiasmo, fuerza y poder, y que se manifieste en ellos el esplendor, la gloria y la excelencia, para que en todo el mundo los años sean propicios, que haya bienestar y que esté lleno de seres humanos y haya criaturas, para que los seres de todo el mundo sean felices y gocen de gran variedad de placeres,
para que todos los seres disfruten abundantemente de la felicidad de dioses y humanos durante muchos cientos de miles de billones de eones, para que vivan en compañía de los Budas conquistadores y en el futuro alcancen la iluminación insuperable, perfecta y completa. Para todos estos propósitos, el conquistador, el Tathagata, el Buda perfecto y completo, cuyas bendiciones poseen el poder de la gran compasión, que es muy superior a la de cientos de miles de billones de Brahmas, cuya sabiduría insuperable es muy superior al conocimiento divino de cientos de miles de billones de Indras, y cuyas bendiciones son muy superiores a las de muchos cientos de miles de billones de sabios que poseen las 5 clarividencias con el propósito de beneficiar a todos los seres, enseñó de forma perfecta y amplia en este mundo la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. En el continente de Shambhu, el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda perfecto y completo, muestra de forma clara y precisa en la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, cuál es la actitud que debe tener un rey de los humanos, cuáles son los tratados reales y actividades de gobierno, así como el modo de hacer felices a todos los seres. Venerable conquistador, por todas estas causas y razones, el rey de los humanos, sin dudar, debe escuchar, venerar y adorar respetuosamente la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Después de hablar de esta forma, el conquistador, dirigiéndose a los 4 grandes reyes, dijo así: Por todo ello, vosotros, los 4 grandes reyes, con vuestras tropas y súbditos, sin la menor duda debéis sentiros muy complacidos en dar protección completa al rey de los humanos, que escuche, respete, venere y adore la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Oh grandes reyes, aquellos monjes o monjas, hombres o mujeres con votos de laico, que conocen el rey de la colección de sutras, están respaldados por la actividad de Buda y la llevan a cabo en el mundo, incluyendo a los dioses, hombres y titanes, enseñando de forma perfecta y extensa la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Por ello, vosotros, los 4 grandes reyes, ocurra lo que ocurra, debéis proteger, librar de daños, enfermedades o confusiones, y dar felicidad mental a los monjes o monjas, hombres o mujeres con votos de laico que sostienen el rey de la colección de sutras. Debéis protegerles, ampararles, apoyarles, respaldarles totalmente y darles paz y bienestar. Entonces el gran rey hijo del erudito, el gran rey guardián del distrito, el gran rey creador de nobleza y el gran rey ojo enfermo, se levantaron de sus asientos, se colocaron el manto sobre su hombro e hincando la rodilla derecha en el suelo, juntaron las manos en dirección al conquistador y recitaron juntos estos versos de alabanza. Victorioso, cuerpo de luna impoluta. Victorioso, luz de resplandor de 1000 soles. Victorioso, ojos de loto inmaculado. Victorioso, dientes puros de la raíz del loto. Las virtudes del victorioso son como un océano, que es la fuente de innumerables joyas. El conquistador es un océano rebosante de agua de sabiduría, rebosante de cientos de miles de samadhis. En los pies del conquistador está dibujada la rueda con el círculo exterior y con 1000 radios. Sus extremidades están adornadas con una membrana que en sus pies es como la de la garza real. El conquistador es como una montaña de oro, la mejor de las montañas de oro inmaculado, con todas las cualidades como la montaña excelente. Me postro ante Buda, el rey de las montañas. El Tathagata es como la luna llena. Es también similar al espacio, como una ilusión y un espejismo. Sin apego, me postro ante el Inmaculado Victorioso. Entonces, el conquistador habló a los 4 grandes reyes con estos versos. Vosotros, protectores del mundo, guardad con un entusiasmo muy firme la sagrada luz dorada de los 10 poderes, este supremo discurso, rey de la colección de sutras. Así, este profundo y extremadamente raro sutra permanecerá durante mucho tiempo en el continente de Shambhu, haciendo felices a todos los seres, proporcionándoles beneficio y bienestar. De esta forma,
En los mundos de los 3000 grandes millares se pacificarán todos los sufrimientos de los estados desafortunados y los tormentos de los seres en los infiernos. Y también todos los reyes que habitan en este continente de Shambhu, generando un intenso gozo, protegerán su país a través del Dharma. A través de él habrá felicidad en el continente de Shambhu. Los años serán muy propicios. Habrá alegría y en todo el mundo los seres sintientes serán felices. Aquellos gobernantes de los humanos que estimen su país, que estimen su propio bienestar y que estimen las riquezas de su reino, deben escuchar este discurso rey de la colección de sutras. Este es el rey de la colección de sutras que atrae la suprema virtud, elimina completamente a los adversarios, genera la virtud que repele a los ejércitos enemigos y dispersa los temores de la miseria. Así como el bellísimo árbol que concede los deseos, es la fuente de todas las cualidades en la casa donde se encuentra. De esa misma manera, deben apreciar este rey de la colección de sutras, aquellos reyes que deseen obtener las virtudes. Como la persona que, abrasada por el calor, alivia su sed al encontrar agua fresca, así debe ver el supremo discurso de la colección de sutras, el rey que esté sediento de virtudes. Como el que sostiene en la palma de su mano el precioso vaso del que surgen todas las joyas, los gobernantes de los humanos deben ver la suprema luz dorada, el excelso discurso de la colección de sutras, de esa misma manera. Es el objeto de veneración de las asambleas de dioses. Ante el rey de la colección de sutras se postran los señores de los dioses, y está totalmente amparado por los 4 protectores del mundo con sus grandes poderes milagrosos. Los budas que habitan en las 10 direcciones observan constantemente este discurso, y cuando se expone el rey de la colección de sutras, ellos conceden su alabanza diciendo: «Excelente». Cientos de miles de millones de espíritus malignos protegerán el lugar por las 10 direcciones, y con gran alegría y un gran respeto escucharán el rey de la colección de sutras. En las inimaginables asambleas de dioses que residen en el continente de Shambhu, todos esos supremos seres divinos escuchan con gran gozo el rey de la colección de sutras. Por el hecho de escuchar estas enseñanzas de Dharma, se expande e incrementa intensamente el gran esplendor del cuerpo de los dioses, obteniendo grandeza, poder y entusiasmo. Entonces, los 4 grandes reyes, al escuchar estos versos del conquistador, quedaron maravillados, fascinados y llenos de gozo. Por la fuerza de estas enseñanzas de Dharma, en ese instante, se derramaron sus lágrimas, sus cuerpos se elevaron y temblaron sus extremidades. Experimentando una inconcebible alegría, gozo y bienaventuranza mental, esparcieron flores mandarava ante el conquistador. Después de ofrecer las flores, se levantaron de sus asientos, colocaron sus vestiduras sobre el hombro e hincando la rodilla derecha en el suelo, con sus manos juntas en oración, dirigiéndose al conquistador, le hablaron así: «Venerable conquistador, nosotros, los 4 grandes reyes, acompañados cada uno por 500 espíritus malignos, estaremos siempre junto al monje que predica el Dharma con el propósito de protegerle y ampararle completamente». Este es el 7º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras, llamado Los 4 grandes reyes. Gracias por escuchar.